y avanzamos. Bueno, hermanos y hermanas, muchísimas gracias por conectarse a la clase número 6. Ya ha ido volando el tiempo. Nos quedan 2 lecciones más, como decía los hermanos, hermanas. En la noche, después de la clase de la noche, les voy a enviar el proyecto final para que ya vayan familiarizándose, para que vayan viendo qué tienen que hacer y lo guarden en sus archivos para cuando ya les toque enviarme, pues ya tienen ese documento ahí. Muy bien, vamos avanzando entonces la lección 6. Hoy vamos a ver la Santa Cena, la cena que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Vamos a ver el propósito divino, por qué nos dio, para qué nos dio y cómo quiere el Señor que la celebremos, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a comenzar la clase con una oración. Como siempre decimos, pidiendo que sea el Señor a través de su palabra, a través de su Espíritu, Espíritu Santo, que abra nuestros entendimientos, que nos lleve a mantener la mirada fija en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos pues entonces, Señor Jesucristo, la noche que fuiste traicionado, amorosamente nos dejaste una cena especial. Con ella recordamos tu sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. En esta cena espiritual recibimos por gracia el perdón de pecados y una comunión íntima contigo. Mientras estudiamos la Santa Cena, ayúdanos a confiar en que lo que dices es verdad. Danos el gozo para participar en esta fiesta espiritual tan a menudo como podamos, mientras esperamos unirnos contigo en el banquete celestial en el cielo. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, entonces tenemos 3 objetivos para esta clase. El primero es examinar el propósito divino de la institución de la Santa Cena. El segundo es comparar la enseñanza de otras iglesias en relación con la Santa Cena. Y al fin concluimos con la identificando, mejor dicho, los errores doctrinales causados por el razonamiento humano en las Escrituras, ¿verdad? Cuando le queremos dar razonamiento humano, lógica humana a las cosas divinas, salimos nosotros perdiendo. Muy bien, entonces vamos a empezar a manera de estudio bíblico, enfocados en el propósito divino de la Santa Cena. Y permítame preguntarle a usted, ¿qué es la Santa Cena? Según como siempre decimos, según lo que usted ha aprendido, lo que le han enseñado con los años, ¿qué es la Santa Cena para usted? En términos generales. Querido José Luis, adelante, hermano. Sí, eh, la Santa Cena eh, es la instrucción que nos dejó el Señor para recordar que el sacrificio eh, que se iba a llevar a cabo el sacrificio que era muestra del nuevo pacto, el nuevo pacto divino de que por la gracia de Dios íbamos a ser salvos, eh, y que el cuerpo representa el pan sin levadura y la sangre, el vino, la sangre derramada en la cruz por nuestros pecados. Eso es lo que es la Santa Cena según lo que, lo que he aprendido. Amén. Gracias, José Luis. Muy bien, hermano. Alguien más en términos generales, ¿qué es para usted la Santa Cena? ¿Qué le han enseñado? ¿Cómo la celebra? Amén, hermano. Eh, Adelante, querido Arquímedes. amén. Bueno, a mí me han enseñado, hermano,
que llegué al Señor, que el pan que es el cuerpo de Cristo y el vino, la sangre de nuestro Señor. Y que siempre se debe hacer como un mandato del Señor. Hay que hacerlo hasta que Él venga, hasta que Él vuelva. Tenemos que siempre estar participando de este evento muy especial de lo que es la Santa Cena, que un sacramento que tenemos que realizarlo siempre hasta que el Señor Jesucristo venga. Amén. Gracias, querido Arquímedes. Muy bien, ¿algún otro comentario? Bueno, y si no, vamos a decir, ¿verdad?, que la Santa Cena es un acto sagrado, es un sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo, es un medio de gracia a través del cual Dios nos da el perdón de pecados, ¿verdad? Entonces podemos decir que la Santa Cena es un sacramento, es un acto sagrado instituido por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un medio de gracia, al igual que el bautismo, que nos da el perdón de pecados y una comunión íntima con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Es un medio de gracia porque está conectado con la palabra de Dios, elementos terrenales, ¿verdad? Tenemos el pan y tenemos el vino conectados íntimamente con la palabra de Dios, ¿verdad? El pan no es nada, el vino no es nada, si no están conectados íntimamente con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, con el mandato que hizo nuestro Señor para nosotros hasta el último suspiro de nuestras vidas, ¿no? Muy bien, eso es lo que es la Santa Cena, entendiendo desde el punto de partida, ¿no? Muy bien, ahora vamos a enfocarnos en lo que vimos en el video, en lo que leímos el texto bíblico y vamos a hacernos la pregunta, ¿qué recibimos los creyentes en la Santa Cena? ¿Qué recibimos los creyentes en la Santa Cena? Entonces aquí vamos a profundizar lo que la palabra de Dios nos dice. Ya tenemos 3 evangelios que hablan de la Santa Cena y también tenemos el apóstol Pablo hablando en sus cartas a los Corintios. ¿Qué recibimos, hermanos, hermanas? José Ernesto, adelante. Sí, buenos días a todos nuevamente. Sí, pastor, recibimos el pan y el vino, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, solamente. Gracias, querido hermano. Muy bien, ¿alguien más? Muy bien. Entonces, seguimos. Entonces, vamos a pensar un poquito en la celebración de la Santa Cena, ¿verdad? Los judíos celebraban todos los años ese recordatorio de que Dios, con su divino poder, ¿verdad?, sacó a su pueblo de la esclavitud y justo la noche antes de que ellos iban a salir, ¿verdad?, colocaron en los dinteles de las casas la sangre de un cordero, ¿verdad?, para que pasase el ángel de la muerte y no hiciese daño a los israelitas. Entonces, eso prefiguraba la sangre de nuestro Señor Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario para pagar el precio de nuestra redención. Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entregó su cuerpo y su sangre para darnos el perdón absoluto de nuestros pecados. Entonces ellos celebraban año con año la Pascua, ¿verdad? Y Jesucristo celebró junto con sus discípulos esta cena que desde ese día iba a ser especial para sus discípulos y para nosotros también. Muy bien, vamos a leer el texto bíblico para ver qué nos dice y vamos analizando un poquito más.
¿Alguien que me ayude con la lectura de este pasaje bíblico? De aquí de la pantalla mismo. Querido Néstor, adelante. Y mientras comían, tomó el pan y bendijo y lo partió y dijo a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, del nuevo pacto que por muchos es demandada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que aquel día en que yo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Mateo 26 al 29. Excelente. Entonces, muchísimas gracias, hermano. Ya estamos viendo aquí qué recibimos nosotros en la Santa Cena. ¿Recibimos qué primero? ¿Qué dice? Tomad y comed, ¿verdad? A ver, arriba está. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Entonces ya tenemos el pan. El pan en este caso específico era un pan sin levadura, ¿verdad? Seguido tomó tomás, a ver dónde está, y tomando la copa y habiendo dado gracia le dio a ellos diciendo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, ¿verdad? Ya tenemos el pan, tenemos el vino, fruto de la vid, ¿verdad? Pero también tenemos algo espiritual, algo más, mucho más. ¿Qué es? ¿Verdad? Entonces Jesús nos dice, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, ¿verdad? Ah, aquí el Señor Jesús no dice esto representa o esto simboliza o esto es una memoria de mí. La Biblia es muy clara al decirnos, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Dice Jesús, para la remisión de los pecados, es un nuevo pacto. ¿De qué pacto está hablando Jesucristo? ¿Verdad? El pacto antiguo que Dios hizo con el pueblo de Israel era dos partes, ¿verdad? El Señor decía al pueblo de Israel, ustedes hacen esto, me obedecen mis mandamientos y yo soy su Dios. Y los israelitas, usted y yo sabemos que ellos decían, sí, Señor, vamos a obedecerte, danos la ley que sea, lo obedecemos. Pero tan pronto como el Señor les daba los mandamientos, ellos los rompían, lo desobedecían, no podían cumplir, ¿verdad? Entonces este pacto que es nuestro Dios, en su infinita gracia, hizo con nosotros, es un pacto unilateral. Es todo el sacrificio, toda la obra, todo el pecado, Cristo cargó sobre su cruz, sobre sus hombros en la cruz y nos devolvió su justicia, su perfección, su santidad, para que ahora Dios nos vea como sus hijos, como sus hijas, redimidos por la sangre de nuestro Señor y Salvador. Muy bien, entonces ya vemos aquí que recibimos el pan, el vino, junto, ¿verdad?, con el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces podríamos decir, resumiéndolo de esta manera, en la Santa Cena recibimos bíblicamente el cuerpo y la sangre de Cristo junto con el pan y el vino. Eso es presencia real, no es un simbolismo, no es una representación, no es un acto de obediencia, ¿verdad? Muy bien. ¿Tiene sentido hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Muy bien, entonces ya vamos notando aquí la que es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y acá el apóstol Pablo nos dice algo maravilloso. Nos hace una pregunta. Querida Blanca, adelante. Sí, pastor, hay una parte en el Evangelio donde dice hacer esto en memoria de mí. Creo que en Lucas, no recuerdo bien, pero dice hacer esto en memoria de mí. Esa es mi pregunta, ¿qué significado? Sí, es como
básicamente, recordamos la Santa Cena. Gracias, querida Blanca, muy buena pregunta. La Santa Cena es una muestra visible, tangible, ¿verdad? De que su Señor Jesucristo le está diciendo a usted, esta fue la forma como yo pagué el precio de tu redención, de tu perdón, de tu salvación, ¿verdad? Entregué mi cuerpo, ¿verdad? Y derramé mi sangre por ti. Entonces estamos este, recordando el acto solemne que Jesucristo hizo, ¿verdad? Entonces por eso es un milagro. Recibimos dos milagros en este caso. Recordamos lo que Jesucristo hizo por nosotros y el segundo, Jesucristo está presente con nosotros en la Santa Cena, ¿verdad? Gracias, querida hermana. Y quizás este pasaje bíblico nos conecta con la pregunta de Blanca, ¿verdad? Dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión con el cuerpo de Cristo? Y la respuesta nuestra de un cristiano es sí, Señor, ¿verdad? Esa comunión íntima que tenemos entre nosotros y nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, si no fuera el cuerpo y la sangre de Cristo, si solo fuera una representación nomás, no entraríamos en esa comunión de la cual el apóstol Pablo nos habla, ¿verdad? Muy bien. Seguimos entonces. El apóstol Pablo también este, nos pone este pasaje bíblico para que recordemos la solemnidad del acto sagrado de la Santa Cena, ¿verdad? No es cualquier cosa, no es broma, no es que vamos a ir nomás porque queremos ir. El apóstol Pablo nos muestra esta hermosa este, advertencia, ¿verdad? Ayúdeme un voluntario, una voluntaria con este texto bíblico, por favor. ¿Quién puede ayudarme con la lectura? ¿Quién puede ver la pantalla bien y ayudarme con la lectura? ¿Un voluntario, una voluntaria? Blanca, querida, adelante. Amén. Dice la palabra del Señor. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Amén. Gracias, querida Blanca. Entonces, ¿cómo puede ser posible que yo sea culpable si solo es un simbolismo la Santa Cena? Nota usted con este pasaje bíblico, el apóstol Pablo pone especial énfasis en decirnos que la Santa Cena es presencia real. Presencia real, el cuerpo y la sangre de Cristo están presentes junto con el pan y el vino. Usted y yo no estamos con un microscopio viendo que eso que parezca, ¿verdad? Pero si la palabra de Dios nos dice así, si Cristo mismo nos dice que esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, lo vamos a creer a Cristo, ¿verdad? No es una representación. Jesús jamás dijo, esto representa mi cuerpo, esto simboliza mi sangre, ¿verdad? Todo lo contrario, la palabra es muy clara, concreta y directa al decirnos, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, ¿verdad? Y después nos dice el propósito divino derramada por ustedes, ¿para qué? Para el perdón de nuestros pecados, otro medio de gracia,
para mostrarnos pues esa imperante necesidad que tenemos, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver que recibimos cuatro cosas, ¿verdad? Nos dice, versículo 26 nos dice que Jesús dio pan a sus discípulos. El pan usado en la fiesta de la Pascua habría sido pan sin levadura. También dio la copa que estaba llena de vino, fruto de la vid. Entonces recibimos pan y vino en la cena del Señor, ¿verdad? También aquí vamos a decir que si la Biblia nos dice que era fruto de la vid, era el vino ya añejado, ¿verdad? Ya procesado, ya pasó por ese tiempo de fermentación, ¿verdad? Sin embargo, observe las palabras de Jesús a sus discípulos, que les dijo que estaban recibiendo. Dice, tomen, esto es mi cuerpo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre. Según Jesús, el pan no era solo pan, sino también su cuerpo. El vino no era solo vino, sino también su sangre, presencia real, ¿verdad? Jesús no dijo, esto representa mi cuerpo, esto simboliza mi sangre. Él dice, es. Especialmente una ocasión solemne como esta, sus palabras son muy, muy, muy importantes para sus discípulos y para nosotros también. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Querido Amén. Julio, adelante. Bueno, también quería Julio y luego manifestar, Arquímedes. perdón, Sí, adelante, Julio. también quería manifestar de lo que recibimos también es un anticipo de la cena del Cordero en el cielo, ¿no? Como, como también es el fortalecimiento de la fe en la promesa de la vida eterna, de acuerdo al versículo 29, ¿no? Que dice, yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces esto Gracias, refleja querido de Julio. que también nos recuerda de que va a haber una cena, una comunión con Cristo en el cielo. Gracias, querido hermano. Excelente, excelente. Sí, una probadita del banquete celestial en el cielo, ¿verdad? Excelente. Sí, y como dijo Julio, fortalece nuestra fe, nos alimenta nuestra fe, ¿verdad? Querido Arquímedes, adelante. Amén. Hermano, quiero estar claro en que no simboliza. La sangre, el pan, no es un símbolo. Es el cuerpo y la sangre de Jesús, ¿verdad? Eso es lo que usted me está enseñando. Eso, Es hermano, la sangre, no solo, no es un bueno, orden no, yo no le estoy representativo. enseñando, es lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver Amén. por qué existe el simbolismo y la Ah, hermano, lo que representación. pasa es que, ¿Sí, amén, Arquímedes? amén. Sí, oye, quiero estar claro ahí, ¿verdad? Para estar claro de que no voy a caer otra vez en una confusión. Me han Ujú. enseñado siempre que simboliza y resulta que no es un símbolo, es la sangre y el cuerpo de Cristo. Ya, hermano. Exactamente. Amén. Gracias, hermano querido. Entonces, ya, ¿verdad? Y vamos a hablar ahorita sobre por qué la gente piensa que es un simbolismo, ¿verdad? Excelente. Entonces, seguimos y escuchamos lo que Dios nos dice. Si Dios nos dice que es su cuerpo y es su sangre, eso es presencia real. Muy bien. Dice, Jesús menciona otra cosa que sus discípulos estaban recibiendo esa noche es derramada para remisión de pecados. A veces no nos enseñan esta parte, ¿verdad? No nos enseñan que recibimos la Santa Cena para el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Estaban recibiendo remisión de sus pecados, por eso también por eso también se le llama, perdón, a ver, ya me perdí. Por eso también llama a su sangre en la cena del Señor
del nuevo pacto. Este nuevo pacto fue prometido por Dios en Jeremías. Ya les comenté antes cómo era el pacto, pero Dios vio la imperfección, ¿verdad? La infidelidad del pueblo de Dios, el incumplimiento de todo lo que ellos decían, ¿verdad? Entonces Dios dijo, mi hijo amado entregará su vida para pagar el precio justo de su redención, ¿verdad? Jesucristo ganó, nos da el perdón de pecados en la Santa Cena. Querido Julio, tenía un comentario, dejó la mano levantada antes. Bueno, seguimos. Entonces, en conclusión, esta parte podemos decir, la copa, el vino en la cena del Señor es la comunión de la sangre de Cristo. Una comunión es la unión de dos o más cosas. Pablo nos dice cuáles son esas dos cosas, la copa, el vino y la sangre de Cristo. Luego dice lo mismo del pan, es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces recibimos pan, vino, recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Note también el uso del Pablo de la palabra es, no representa. El vino es realmente la comunión de la sangre de Cristo y el pan es realmente la comunión del cuerpo de Cristo. En la cena del Señor recibimos cuatro cosas: pan y vino, junto con el verdadero cuerpo y la sangre de Cristo. Aunque no podemos verlos ni saborearlos, creemos que están ahí porque Cristo así lo dijo. También creemos que es poderoso porque comparte con nosotros las buenas nuevas del perdón y, como dijo Julio, ¿verdad? Nos fortalece nuestra fe, nos asegura de la promesa eterna en el cielo. Bueno, ya hemos llegado a esta primera parte, ¿verdad? De ver bíblicamente lo que es la Santa Cena, el significado espiritual, para qué Jesucristo nos dio la Santa Cena. Ya vimos que es para el perdón de pecados, una comunión íntima con su obra redentora y pues la promesa de que un día estaremos en el cielo en el banquete celestial. ¿Qué dicen las iglesias sobre qué recibimos en la Santa Cena? ¿Verdad? ¿Qué han escuchado ustedes? ¿Qué recibimos? Vamos a ver aquí un poquito, ¿verdad? ¿Qué recibimos? Querida Blanca. Eh, Quería volver de nuevo a lo que estábamos hablando un poquito, la objeción que ponen algunas iglesias sobre que la sangre y el cuerpo de Cristo están en cada cena del Señor, es que en hebreo dice que el Señor hizo el sacrificio una vez, una sola vez y para siempre, y que los católicos y todos los que dicen que en cada cena está realmente la sangre y el cuerpo, eh, dicen que le están matando cada domingo, o le están sacrificando cada domingo, cuando en hebreo dijo ya que la palabra que él hizo el sacrificio una sola vez y para siempre. Excelente, excelente, querida hermana. Muy bien dicho. Entonces vamos a profundizar específicamente en la parte de la Iglesia Católica, donde ellos enseñan, es una palabra inclusive difícil de pronunciarla, es la transubstanciación, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a ver lo que decía Blanca, ¿verdad? Que por el poder del sacerdote, ellos dicen que Jesucristo vuelve a morir cada domingo, ¿verdad? Y que su muerte solamente da el perdón de algunos pecados, ¿no? Muy bien, esa es una. Otra, podemos pensar en el simbolismo, es una representación
nada más, ¿verdad? Esto tiene mucho que ver con la razón humana, porque alegan, dicen que cómo puede ser posible que Jesucristo ya ascendió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre, cómo puede estar presente en todas las iglesias del mundo donde celebran la Santa Cena, ¿verdad? Eso es ilógico, no es posible. Y eso fue eh, Ulrico Zwinglio, que debatió muchísimo con Martín Lutero y dijo, eso no tiene que ser posible. Entonces, lo que Jesús quiso decir es que es una representación, que es un recordatorio, pero Jesús no puede estar presente en cada iglesia, ¿verdad? Entonces, minimizando el poder de Dios, eh, para, para los creyentes eso no es ningún problema porque estamos hablando que Dios es omnipresente, que Dios es todopoderoso y que Dios es omnisciente, ¿verdad? Muy bien. Bueno, las preguntas vamos a dejar para después. Vamos aquí ya. Dice las iglesia protestante, específicamente la bautista, ¿verdad? La cena del Señor es un acto simbólico de obediencia por el cual los miembros, ¿verdad?, de la iglesia al participar del pan y del fruto de la vid conmemoran la muerte del Redentor y anuncian su segunda venida. Algo que hacemos por Dios, un mandato que obedecemos, no se menciona el perdón, ¿verdad? Tampoco se menciona otra cosa que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, no sé si usted habrá notado, en esta parte, por ser un simbolismo, por ser una representación, por ser un acto de obediencia, muchas iglesias, a veces pentecostales, reparten la Santa Cena a todo el mundo. No sé si usted habrá experimentado eso, ¿verdad? Cuando va y ahí tienen la Santa Cena, dan a todo el mundo y también a veces dan unas galletitas con este jugo de uva, ¿verdad? Porque es una representación. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Y no lo vamos a dar a cualquier persona porque no sabemos cómo está espiritualmente. ¿Qué dice la palabra de Dios? Tenemos que escudriñarnos, hacer un acto, una evaluación espiritual de cómo estamos ante Dios, ¿verdad? La Santa Cena es un medio de gracia que nos da el perdón de pecados, pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Antes de ir a recibir la Santa Cena, hacer un acto de contrición, confesar a Dios íntimamente nuestros pecados, nuestras ofensas y creer firmemente que es un acto sagrado, ¿verdad? Es la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo. Y bien, ¿algún comentario, hermanos, sobre esta parte del simbolismo, de un acto de obediencia? ¿Qué pueden contarme sobre esto? Querido César, el micrófono, hermano, no le escuchamos nada. Sí, hermano, buen día. Buen día. Estoy leyendo Lucas 22:19 y dice así, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Esto discrepa un poco con lo que se leyó en Mateo. Entonces, en algunas iglesias, lo que yo observo es que lo realizan una vez al año, rememorando la muerte de Cristo, porque Cristo murió una sola vez en la Ajá. cruz. Y parece que hacen alusión a este versículo del 22:19 de Lucas, y es por eso que lo hacen solamente una vez al año,
y no participan todos, sino solamente aquellos que se creen dignos de beber el vino y de comer el pan. Eso es lo que quería comentarle. Gracias, gracias, querido César. Y por eso es maravilloso leer los tres evangelios, en este caso específico, ¿verdad? Marcos, Lucas, Juan, Mateo y las cartas del apóstol Pablo, ¿verdad? Todos los evangelios mencionados hablan de esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, ¿verdad? Entonces, como bien decía César, toman esa palabra como un recordatorio, como una celebración para recordar lo que Cristo hizo, ¿verdad? Cuando el Señor dice que lo hagan constantemente porque es un medio de gracia a través del cual Dios nos da lo que nuestra alma necesita, que es el perdón de pecados. Entonces, lo que queremos y pedimos al Señor es que nos lleve a entender que no es un simbolismo, que no es una representación, que no es un acto de obediencia, ¿verdad? Es un medio de gracia instituido por nuestro Señor Jesucristo, mediante el cual, ¿verdad? Jesucristo, el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de nuestro Señor Jesucristo, resucitado, glorificado, está presente junto con el pan y el vino, ¿verdad? No es que Jesucristo vuelve a morir, no es que Jesucristo está siendo sacrificado otra vez, porque bien decía Blanca, Hebreos, Pedro nos muestra de una forma maravillosa que Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de todo el mundo. El apóstol Pedro nos dice, el justo murió por los injustos, por nosotros los injustos, una sola vez y para siempre, ¿verdad? Entonces aquí nota usted que no mencionan el cuerpo y la sangre de Cristo, tampoco menciona lo que la Biblia nos dice, lo que nuestra alma necesita, que es el perdón de pecados. Querida Blanca, cuéntenos. Sí, le quería pedir si nos puede citar alguna parte de la palabra que, que muestre claramente cuántas veces se debe celebrar la Santa Cena, porque están los que hacen solamente una vez al mes y bueno, lo encuentro en los hechos, creo que está donde dice que partían el pan eh, cada primer día de la semana. Y con eso se puede definir de que la cena se debe hacer cada semana, cada primer día de la semana. Gracias, querida Blanca. Entonces, Excelente pregunta, ¿sí? Tan pronto como sea posible, cada vez que nos reunamos. Y Blanca mencionaba la iglesia primitiva, ¿verdad? Ellos siempre cada vez que se juntaban, partían, hacían el partimiento del pan y la Santa Cena. Entonces, eso depende de cada iglesia, ¿verdad? Hay iglesias nuestro sínodo que, gracias al Señor, hacen todos los domingos de la Santa Cena, y otras iglesias que hacen 2 veces al mes, dependiendo, ¿verdad? Pero si es todos los domingos, perfecto, ¿verdad? Lo que sí queremos y oramos y enseñamos a todas las personas que van a recibir la Santa Cena es que no pierdan ese entendimiento divino de que estamos recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo para el perdón de pecado, ¿verdad? A veces eh, hay gente que lo resta importancia, ¿verdad? Entonces eso nomás queremos estar seguros, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Acercarnos al Señor de una forma digna, ¿verdad? Y vamos a ser claros, ningún ser humano puede acercarse a recibir la Santa Cena por sus propios méritos, por su propia cuenta, creyéndose fariseo que está bien con Dios, que está este,
bien, ¿verdad? Que es un mejor cristiano. Todo lo contrario, como el recaudador de impuestos, postrado a los pies de Cristo, reconociendo su error, reconociendo su falta, que nos acercamos a la cena del Señor no porque seamos dignos, sino porque anhelamos, necesitamos de una forma imperativa el perdón que Jesucristo nos da. El Espíritu Santo literalmente hace ese acto de contrición en nuestras vidas y nos acercamos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Muy bien, seguimos. Entonces, la Iglesia Luterana, Academia Cristo, dice, creemos que todos los que participan del sacramento de la Cena del Señor reciben el verdadero cuerpo y sangre de Cristo junto con el pan y el vino, ¿verdad? El pan sigue siendo pan, el vino sigue siendo vino, pero por obra de Dios, por obra, el misterio divino, ¿verdad? Es el cuerpo y la sangre de Cristo están presentes. Dice, en cuanto participamos este cuerpo y sangre, dado y derramada por nosotros, recibimos por fe el consuelo y la seguridad de que nuestros pecados son realmente perdonados. ¿Ah? Muy bien, entonces vamos a ver el origen donde comenzó el razonamiento humano, el pensar que Cristo no puede estar presente espiritualmente, ¿verdad? Cristo no está presente en el cuerpo y la sangre, en la Santa Cena, presencia real. Dice, cuando Lutero y Zwinglio se reunieron, ¿por qué no se pusieron de acuerdo en la enseñanza bíblica de la Santa Cena? Es interesante aquí, ¿verdad? Había un líder importante, un líder alemán llamado Felipe Hense, que quiso unir a luteranos y protestantes. Esto era más por razones políticas. Decía, ya no, ya vamos a que todos estén unidos, que todos crean lo mismo. Al fin que es un mismo Dios, ¿verdad? Pero estos teólogos se sentaron, luteranos y protestantes, ¿verdad? Se reunieron en un lugar neutral, en Marburgo, y aunque, vamos a decir, coincidieron en muchas enseñanzas, Lutero y Zwinglio no pudieron ponerse de acuerdo en lo que respecta a la Santa Cena. Y aquí están las razones, ¿verdad? Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. En esa parte, Lutero, interpretación literal. Decía, cuerpo y sangre de Cristo están verdaderamente presentes con el pan y el vino. Eso es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Cuerpo y sangre. Ahora Lutero, Zwinglio, él tenía un inconveniente, ¿verdad? Él decía, no, eso no encaja en el razonamiento humano. ¿Se acuerda usted que Calvino y Zwinglio eran humanistas, ¿verdad? Usaban mucho la razón humana para darle razonamiento lógico a las cosas de Dios. En otras palabras, la palabra de Dios tenía que someterse a la razón humana. Lutero decía al revés. La razón humana debe estar sometida a la palabra de Dios, porque Dios obviamente es 1000 veces más sabio que nosotros, ¿verdad? Entonces, esta fue el punto de quiebre, ¿verdad? Entonces, resumen, podemos decir que Lutero enfatizó las palabras de Cristo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, y enseñó que el cuerpo y la sangre de Cristo están verdaderamente presentes con el pan y el vino. Zwinglio interpretó esas mismas palabras de Cristo figurativa y simbólicamente, ¿verdad? Y aquí está el razonamiento de él. Dice, razonó que el cuerpo de Cristo había ascendido al cielo y estaba a la diestra de Dios, por lo que no podía realmente estar presente en la cena del Señor en todo el mundo. Para Martín Lutero, esto no era un problema, porque como Dios, nada era imposible para Cristo, ¿verdad? En cambio, Zwinglio enfatizó
las palabras de Cristo, hagan esto en memoria mía, para enseñar que el pan y el vino eran simplemente recordatorios del sacrificio de Cristo, nada más, ¿verdad? Entonces, de aquí, de este desacuerdo, ese desacuerdo ilustra sus diferentes métodos de interpretación de las escrituras, ¿verdad? Nota usted cómo una sencilla cosa, queriendo darle razonamiento humano, lleva a otros errores, ¿verdad? Zwinglio usó la razón para interpretar lo que dice Jesús, mientras que Lutero sujetó su razón a lo que dice Jesús, ¿verdad? Es un juego de palabras, no sé si se entiende, ¿verdad? Entonces, en este caso, quizás Zwinglio decía, Cristo no quiso decir eso. Él dijo que es una representación, porque nota usted, el razonamiento humano me dice que Cristo no puede estar presente simultáneamente en todas las iglesias del mundo que están celebrando la Santa Cena. Humanamente eso no tiene sentido, ¿verdad? Ah, pero, ¿qué dice la Biblia? La Biblia, le vamos a creer a Dios, le vamos a creer a la palabra, a la Biblia, porque es palabra de Dios. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Alguna acotación de algún hermano, hermano? José Luis, adelante. Sí, ahorita en la actualidad hay eh, nuevas creencias de los protestantes porque veo que abarcan los protestantes a las iglesias pentecosteses o pentecostales y yo asisto a una de esas iglesias y a nosotros nos enseñan que es una representación, pero que es para el perdón de los pecados y se lee el evangelio donde viene el de Lucas o el de Mateo y este y veo que no concuerda con las ideologías de Zwinglio. Entonces ya es algo como, por así decirlo, una iglesia híbrida o una creencia híbrida esa de que es parte luterana y parte protestante, porque los protestantes, digo, los tienen nada más en, en- a los pentecostales en protestantes, perdón, y en la iglesia que estoy es denominación pentecostés y es con creencia luterana. Esa es mi pregunta. Gracias, José Luis. Y puede pasar eso, puede pasar mucho eso. Sin embargo, todavía hacen una parte bien y otra parte mal, ¿verdad? Entonces usted decía, leen los textos bíblicos, creen lo que están diciendo, pero nota usted que no dicen que es la presencia real, el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces sí están ahí cerquita, pero igual tienen su propia este, identidad espiritual, ¿verdad? Entonces, si creen en el perdón de pecados, pero nota usted que todavía no dicen, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Esa palabrita pequeña todavía tiene el, ah, el pasado swingliano, si se podría decir, ¿verdad? Gracias por la pregunta. Querido César, adelante. Sí, hermano, quería hacer una reflexión. Cuando Jesús se reunió con sus apóstoles, él se reunió para festejar la Pascua. Y la Pascua era una celebración que hacía el pueblo judío de la salida de Egipto cuando Dios los salva de la esclavitud y los saca de Egipto. Y un día antes se reunían, mataban un cordero y inclusive la sangre del cordero lo pintaron en el marco de la puerta para que el ángel no destruyera a los que estaban dentro de aquella casa que estaba pintada la puerta con sangre. Y en esa reunión los judíos, las familias se reunían, comían el cordero y también comían el pan.
Sí. Y esto fue algo que Dios dijo que se celebrara en el pueblo judío una vez al, recordando esa fecha. Y eso era Sí. una vez al año. Entonces lo que hizo Jesús fue, dijo, voy a hacer un nuevo pacto. Ujú. Ya no se va a hacer como la tradición antigua y ahora se va a hacer de la siguiente manera. Yo soy ese cordero que representa al corderito en el tiempo de los judíos antiguos y ahora mi sangre es derramada por ustedes para perdón de pecados y mi carne, bueno, dice también que es parte de la salvación. Entonces, da una representación de que en lugar de celebrar la Pascua a la forma antigua, ahora se tenía que hacer de otra manera. O sea, se descartaba a matar un corderito y solamente ahora se tenía que hacer comer el pan sin levadura y tomar el vino. Y entiendo yo que esa es la forma como el pueblo judío el pueblo cristiano después de la muerte de Jesús celebraban la Pascua. A Ujú. diferencia de los judíos que no aceptaron a Jesús, que sí se seguían celebrando la Pascua matando su corderito y comiendo, bueno, el pan. Eso es lo que quería reflexionar. Gracias, querido César. Muy bien, excelente resumen, ¿verdad? Nos llevó a los 430 años de esclavitud en Egipto y pues la noche que Dios salvó a su pueblo a través de la, de su guía espiritual, de su líder que era Moisés, ¿verdad? Excelente, muchísimas gracias. Sí, la institución de la Santa Cena era única, era especial, ¿verdad? Como bien decía nuestro hermano César, había un cordero, había derramamiento de sangre, pero este no era cualquier cordero, era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Hijo de Dios, el Salvador, el único intercesor entre Dios y los hombres, el único que murió, cargó sobre sus hombros nuestros pecados, resucitó al tercer día de entre los muertos. Gracias, hermanos. Muy bien, vamos entonces avanzando un poquito más. ¿Cuáles son las diferencias más notorias entre la Iglesia Católica Romana, Luterana, Protestante, sobre la enseñanza de la Cena del Señor? Entonces vamos a ver algunas de ellas. Ya podemos tener en mente la primera, ¿verdad? La Iglesia Luterana dice, el cuerpo y la sangre de Cristo están verdaderamente presentes con el pan y el vino, pero de una manera que no podemos percibir. Presencia real. Recibimos la seguridad del perdón y una fortaleza espiritual en la Santa Cena. O sea, un teólogo dijo una vez, ¿verdad?, que querer darle razonamiento humano a las cosas divinas es perder dos cosas. La primera es perder la razón humana porque nos vamos a volver locos y no vamos a entender las cosas divinas. Y segunda es perder la salvación porque le estamos cuestionando, estamos dudando del poder divino de Dios. Yo creo que tiene mucho sentido en la vida de un cristiano. Muy bien, ¿qué dicen las iglesias protestantes? El pan y el vino simplemente simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo. A eso lo llaman una representación, representa, ¿verdad? Pero no son reales, no está ahí. Es algo que hacemos porque recordamos y como bien decían ustedes, puede ser una vez al año, puede ser en un momento especial, pero no es este un acto real que la presencia de Cristo está allí, ¿verdad? La cena del Señor no otorga perdón, sino es un acto de obediencia que les recuerda el sacrificio de Cristo. Entonces, nota usted, no vemos la conexión con el cuerpo y la sangre de Cristo, esa parte donde Cristo en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Juan, no, perdón, en el Evangelio de Marcos, Mateo
Y Lucas nos muestra, ¿verdad? Nos dice que esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. También nos dice el propósito divino que nos da el perdón de pecados. Y en muchas iglesias protestantes, entre ellas pentecostales, bautistas, en todas las ramas del pentecostalismo, también eso enseña, ¿verdad? Entonces, yo les digo esto porque tengo mi familia, ¿verdad? Que son pentecostales y ellos dicen es una representación, dan a todos cuando vamos, a veces he visitado a mi hermano y ahí dan la cena, ¿verdad? Que no es con el pan sin levadura, que no es el vino fruto de la vid, sino es un juguito de uva y una galletita, ¿verdad? Como representa nomás, no nos da el perdón de pecados y no estamos recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, el apóstol Pablo nos dice claramente, ¿verdad? Si vamos a la Santa Cena de una forma indigna, somos culpables de haber pecado contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Si solamente fuera una representación, si solamente fuera un simbolismo, eso no fuera el caso, ¿verdad? Pero como es un acto real, presencia real, si somos culpables de acercarnos de forma indigna a recibir la Santa Cena. Muy bien. ¿Qué dice la Iglesia Católica, verdad? Esta se separa un poco más, mucho mismo más de la Iglesia protestante y luterana. Dice que es un sacrificio real, ofrecido por el sacerdote, ¿verdad? Que perpetúa el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿verdad? El sacerdote, cuando está haciendo las palabras de institución, literalmente está colgando a Cristo otra vez en la cruz, ¿verdad? Primera cosa, cuando la Biblia es muy clara, y nuestra hermana Blanca nos reiteraba una y otra vez, en Hebreos, ¿verdad? Donde nos habla sobre la obra redentora del sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo, una sola vez para siempre, por los pecados de todo el mundo. También Pedro nos habla de lo mismo, que el justo murió por los injustos, por nosotros una sola vez para siempre, ¿verdad? No existe en la Biblia tal cosa que nos muestre que Jesucristo es sacrificado una y otra vez. El pan y el vino no están presentes allí. Se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Existe la palabra transubstanciación, que es un cambio de sustancia, un cambio de materia, ¿verdad? El vino, por el poder de las palabras del sacerdote, se convierte en la sangre de Cristo. Lo propio, el pan, ya no es pan, sino se convierte en el cuerpo de Cristo. Por eso no sé si usted habrá notado que en las iglesias católicas tienen un pequeño, un altarcito, ¿verdad? Un pequeño, como una urnita, cuando a veces sobra el pan o el vino y lo ponen ahí en esa, perdóneme si no estoy diciendo la palabra correcta creo que lo llaman Santísimo o algo, ¿verdad? También, no sé si usted habrá notado cuando yo era pequeño, ¿verdad? Y notaba que el sacerdote, él tomaba todo el vino, ¿verdad? Porque ellos dicen que no pueden derramar una sola gota de vino o tirar el pan, porque ese es un sacrilegio, porque ahí es el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Ya no, ya el pan desapareció, el vino desapareció, ahora es ese cambio, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice que el pan sigue siendo pan, el vino sigue siendo vino, pero por obra divina, ¿verdad? Están juntos con el cuerpo y la sangre de Cristo, presencia real. Humanamente difícil de entender, pero nosotros recibimos las bendiciones de esa obra divina, de ese misterio divino, de ese milagro divino. Muy bien, dice este sacrificio otorga el perdón de algunos pecados, específicamente los veniales, que no son tan graves, y puede beneficiar incluso a los muertos. Esto va en contra de la palabra de Dios.
La Biblia nos dice para el perdón de todos nuestros pecados y el muerto, muerto está. Cuando estamos vivos, que el Señor nos muestra este tiempo de gracia, este tiempo que el Señor nos manda, envía mensajeros para que compartan con nosotros el Evangelio. Cuando ya partimos de este mundo, el Señor nos pondrá donde Él, pues vea, donde no es de verdad que si no hemos creído, incrédulos al infierno y los creyentes al cielo. Así de simple, ¿verdad? No hay términos medios, no hay que otros lugares nada más. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna cosa que usted desee acotar aquí, agregar? Querido Julio, adelante. Pastor, este, quiero hacer una consulta de carácter humano, humanamente. Sí. ¿Por qué los grandes teólogos o los grandes reformadores como Lutero y ¿cómo se llama? Zwinglio, buscan estas dogmas o estas situaciones sobre la Santa Cena, en la cual en la Biblia, en Lucas, Jesús nos dice solamente, hagan esto en memoria de mí. O sea que es un mandato que todo cristiano que cree en Cristo deben hacer eso en memoria de él, en recuerdo de él, ¿no? Ujú. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué estos grandes hombres reformistas buscan otros conceptos en la cual dice que Jesús está en el pan y en el vino, otros dicen que son, están, como que le digo, juntos, o sea que mezclados con el pan y el vino, y otros dicen que es un símbolo solamente, ¿no? ¿Por qué como le digo, qué se puede decir, tanta dogma, tanta doctrina que buscan que no, realmente no encuentro en la Biblia que sustente, ¿no? Simplemente Jesús hace su cena de la Pascua, en esa cena de la Pascua nos hace saber que empieza un nuevo pacto y en ese nuevo pacto Él nos da un mandato de que hagamos esto en memoria de Él. En el tiempo que sea, de acuerdo como usted dijo, puede ser semanal, mensual, anual. La cosa es de que en la Biblia refleja de que Jesús dijo que yo estaré en el pan y en el vino. No, sin embargo, en otros escritos de la Biblia dice a todo cristiano, verdadero cristiano, le dice, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Entonces significa Ujú. que Cristo está con nosotros, ¿cómo se llama? Hasta el fin del mundo, al verdadero creyente, al que cumple su palabra realmente, ¿no? Entonces yo me pregunto, pastor, ¿por qué buscan otras cosas en la cual en la Biblia simplemente hay que, como usted dice, ¿no? La Biblia es la palabra verdadera que manda. Pero como Tras, vuelvo a repetir, humanamente le digo yo, así como un ujú. humano natural, ¿por qué los teólogos buscan unas situaciones así que realmente confunde un poco? Gracias, pastor. Sí, yo estoy de acuerdo con usted, ¿verdad? Sí, los teólogos han hecho confundir las cosas en vez de mostrarnos lo simple que es la palabra de Dios, la obra redentora de Cristo, ¿verdad? Así Desafortunadamente, como bien dice Julio, de esa discusión, de ese desacuerdo, han surgido muchas división. identificaciones espirituales, identidades espirituales, ¿verdad? Tenemos una, la que decimos, la que dicen, enseñan que Cristo vuelve a morir todos los días. Tenemos otra que dice que solamente es una representación, ¿verdad? Entonces lo que queremos es que recibimos en la Santa Cena, porque Cristo nos dio esto, ¿verdad? Y vemos con la Biblia que es para el perdón de nuestros pecados, clarito. Segunda, que dice que Cristo nos da su cuerpo y su preciosa sangre, es presencia real, ¿verdad?
Pero de este tema, hasta el día de hoy, existe esas diferencias, ¿verdad? Creo que es más fácil escuchar, leer, ver lo que Cristo nos dice o lo que los teólogos dicen, ¿verdad? Entonces la Biblia, aún en mi castellano roto, aún en mi limitado conocimiento, dice, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre entregada por ustedes para el perdón de sus pecados. Yo creo, ¿verdad? Porque yo creo a Cristo y me regocijo que a través de ese medio Dios me da lo que mi alma necesita, esa comunión íntima con Cristo. La comunión, la Santa Cena es una comunión, ¿verdad? Horizontal y vertical. Horizontal, vertical es entre Dios y la persona, entre Dios y el creyente, ¿verdad? Y horizontal es con los demás creyentes que creen lo mismo la palabra de Dios. Pero sí, ha existido, existe y continuará existiendo esta diferencia, ¿verdad? Pero nos quedamos con qué. Si el Señor Jesucristo nos dice claramente que esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, vamos a creerle a Él. ¿Qué importa lo que digan los teólogos, los otros, ¿verdad? Lo que sí queremos es que esa sea nuestra identidad, que eso sea lo que nosotros creemos, por qué creemos, ¿verdad? Y que recibimos es para nuestra salud espiritual. Gracias, Julio. Muy bien, entonces, Amén. elija uno de los siguientes temas que hemos estudiado ahora en este curso. Y una cosita más quería decir, ¿verdad? Nosotros, el luteranismo, ¿verdad? Para nada, si pudiéramos no hablar de Lutero sería mejor. Sin embargo, Dios usó a este pecador como nosotros para redescubrir lo que había el mundo, el ser humano había tapado por muchos años, que era el Evangelio de Cristo. El Evangelio puro, sin contaminación, el enfoque bíblico en la obra redentora de Cristo, ¿verdad? Entonces, enseñamos lo que la Biblia enseña. Y si Martín Lutero, con todos los efectos, con todos los errores, como un pecador como nosotros, nos llevó de regreso a la palabra de Dios y apreciamos ese trabajo. Querida Blanca. Sí, personalmente creo, como dice la palabra en Juan 14, versículo 25, dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Pienso que si hay duda, si tenemos duda, tenemos que perseverar en preguntar al Espíritu que Él nos guíe a la verdadera, al verdadero camino, ¿no? A la verdad de todas las cosas. Amén, Blanca. Si tenemos Bien dudas dicho. en cuanto a dicen los teólogos y todo eso. Gracias, querida Amén. Blanca. Sí, como siempre digo, abrimos la palabra de Dios, escudriñamos las escrituras y ahí encontramos la verdad. Cuando el ser humano quiere usar el razonamiento, cuando quiere usar o hacer reglas, ponerle restricciones a la palabra de Dios, ahí comienza la falsa doctrina. ¿Está? Muy bien, entonces los minutos que nos quedan vamos a elija uno de los siguientes temas que hemos estudiado hasta ahora en este curso. Tenemos primera que era el primer curso, primera clase era nuestra identificación espiritual, cómo llegamos a este mundo, nuestro papel en la conversión, el bautismo, la Santa Cena, y luego explique cómo la razón humana puede desviarnos de la verdad bíblica. Escoja uno de esas 4 lecciones que hemos hablado. ¿Cuál escogería usted para conversar? Bueno, vamos a escoger uno. El Entonces bautismo. podemos, sí, Arquímedes adelante.
El bautismo, hermano. Yo escogería el bautismo. Excelente. ¿Qué dice la razón humana sobre el bautismo? Ujú. ¿No? ¿Cómo ha interferido la razón humana el, en el medio de gracia, en el acto sagrado que Jesucristo también instituyó, que también nos dejó? Querido Arquímedes. Bueno, hermano, yo creo que lo que he aprendido del bautismo, que yo pensaba que el bautismo nos salva. Y sí, el bautismo salva. Ahora yo estoy entendiendo, hermano, a través de sus enseñanzas bíblicas, que el bautismo salva. Yo antes pensaba que no, y me habían enseñado que no, que solamente Cristo salva. El bautismo es muy importante porque la Biblia dice que el que ha sido bautizado ha sido revestido de Cristo. Eso es muy importante y encierra una gran verdad. Y por eso yo creo que el bautismo es tan importante que Jesucristo buscó el bautismo, aunque Juan no lo quería bautizar y Jesús le dice, sí, tiene que bautizarme Juan porque es necesario que cumplamos toda palabra. Amén, hermano. Eso yo Gracias, ahora lo estoy entendiendo, ¿verdad? Ahora yo lo estoy entendiendo. gracias, Gracias querido a Dios. Arquímedes. Muy bien, y usted dijo muy bien porque el bautismo nos conecta con la muerte y la gloriosa resurrección de Cristo. El bautismo nos salva por los méritos de la pasión, muerte y gloriosa de resurrección de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo. Muy bien, entonces aquí vimos, vamos a repasar un poquito, ¿verdad? Nuestra condición natural era la segunda lección, creo, ¿verdad? Donde somos justificados ante Dios por la obra de nuestro Señor Jesucristo, por la gracia de Dios, ¿verdad? Aquí el ser humano dice, yo tengo que hacer algo para ganarme ese favor de Dios, obra 100% de Dios. Nuestro papel en la conversión, vimos que estábamos muertos en delitos y pecados. El Espíritu Santo besó aliento de vida espiritual a ese muerto y pues llegamos a la fe. Hoy creemos en Cristo Jesús. El bautismo ya hablaba nuestro hermano de Químenes y la Santa Cena. La Santa Cena, el bautismo con la Santa Cena son los dos únicos sacramentos en los cuales encontramos, a través de los cuales, debo decir, el Señor nos da el perdón de pecados y la promesa de la vida eterna. Esos son los temas que hasta la fecha hemos tocado. Nos quedan dos lecciones más en las cuales vamos a hablar sobre el compañerismo, ¿verdad? A qué iglesia seguir, la iglesia que enseñe la pura palabra de Dios, porque vamos a decir, ser honestos, que cuando el Señor nos lleve a su presencia, Él no nos va a preguntar de qué denominación vienes. Él verá en nuestros corazones la fe que Él mismo ha plantado, que Él mismo ha hecho la obra redentora, y en el cielo, pues, Él mismo nos recibirá, porque todo nuestro perdón, la salvación, el Espíritu Santo son obras de Dios perfectamente en nuestras vidas, ¿verdad? Muy bien, ya para concluir, ¿qué recibimos en la Santa Cena? Iglesia Católica, cuerpo y sangre de Cristo, un nuevo sacrificio, transubstanciación, ¿verdad? Que sacrificando a Cristo una y otra vez. Eh, Eso no es bíblico, ¿verdad? Porque Cristo murió una sola vez y para siempre. Pagó el precio justo de nuestra redención en la cruz una sola vez. Recibimos el pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo para nuestro perdón, presencia real, porque ahí está y la Biblia nos dice así. Iglesias protestantes, pan y vino, un pacto de obediencia que conmemora su muerte. Ahí no más, nada más. No está el cuerpo de Cristo, no está el perdón de pecados, que es el propósito divino por el cual Dios nos dio la Santa Cena.
Cerremos entonces con una oración, pidiendo al Señor que nos conceda reencontrarnos el día lunes para seguir estudiando su palabra. Señor Padre eterno, te damos infinitas gracias por este tiempo que nos has permitido estudiar tu palabra, aplicar a nuestras vidas. Señor, abre nuestros entendimientos. Señor, hay misterios divinos que humanamente no podemos entenderlos, pero Señor, llévanos a tus pies. A través de tu Espíritu, abre nuestro entendimiento para que podamos entender y aplicar a nuestras vidas y enfocarnos única y exclusivamente en lo que tú nos dices, Señor. Creerte a ti, Padre Celestial, porque tú lo que escribiste en tu palabra, lo escribiste para nuestra edificación espiritual. Bendice a cada Sí, uno de Señor. mis hermanos y hermanas, fortaléceles en la fe, manténlos enfocados en Jesucristo, el autor y perfeccionador de vuestra salvación. Y también, Señor, con amor, con paciencia, con humildad, con respeto, que compartan la sana doctrina con las demás personas que de pronto están un poco confundidas, no entienden algunas cosas bíblicas. Señor, llévales a tus hijos a que expliquen tu palabra, Señor, de una forma bíblica, entendiendo los contextos, entendiendo lo que el Señor nos está diciendo y todo eso. Padre Celestial, todo esto encomendamos en tus divinas manos. En nombre de Cristo oramos. Amén. Amén, amén. Hermanos, hermanas, que tengan un bendecido día, un bendecido fin de semana. Suena un poco raro ya desde el miércoles desearles un fin de semana, pero Nos vemos. nos